La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Eso lo dijo Friedrich Nietzsche, filósofo alemán en su tiempo. En nuestro país están pasando muchas cosas, pero manos libres en el pensador.io, por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, tampoco quiere restarse a los hechos noticiosos internacionales de gran impacto en todo el mundo, que siguen ocurriendo y que a veces omitimos con tanta chimuchina, con tanto crimen, con tanta noticia corta y de corto plazo en nuestro país. No es menos grave lo que está pasando en Chile, pero también es muy grave y tiene muchas consecuencias lo que pasa en el mundo. Estamos hablando específicamente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Queremos retomar ese tema porque nos parece relevante por las consecuencias, como decía, y para eso vamos a estar esta jornada, en esta nueva edición, con nuestro corresponsal en Europa, Alberto De Filipis, que viene llegando hace poco tiempo de Ucrania, pasó un tiempo en ese país bajo la guerra, bajo los rigores de la guerra, bajo los peligros de la guerra, bajo los peligros bajo la miseria que se vive en un escenario bélico como ese. Vamos a conversar con él, estamos con él, pero saludo en primer lugar a Miguel Mendoza, amigo. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias. Y claro, obviamente Chile no es el ombligo del mundo, tenemos que también ver la parte internacional y hay una guerra que lleva más de 3 años. Estamos Eh, con harto, con qué no se está solucionando. Entonces, obviamente tenemos una persona que está ahí, que estuvo ahí en Ucrania y nos va a dar los pormenores de esto que él lo percibió en su visión periodística y también humana. bueno, comenzamos a conversar con Alberto, pero antes tengo que darles un consejo. Si el tribunal les ordenó publicar una posesión efectiva, una citación, el extravío de un cheque o simplemente un remate, háganlo fácil, rápido y barato. No se entrampen con oficinas de abogados que les van a cobrar más y lo van a demorar, sin duda. ¿Cuál es la clave? Ahí va a aparecer en pantalla. Está apareciendo en pantalla. www.elpensador.io/lex www.elpensador.io/lex. Es mucho más rápido, no se hagan problemas. Ahí van a publicar muy rápidamente entonces. Bueno, y ahora te saludamos, querido amigo Alberto, ¿cómo estás? Estamos conectados contigo, tú estás en París, a esta altura hay diferencia horaria, pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Manos Libres en El Pensador. Miguel, Mario, gracias por invitarme. Mira, quisiéramos comenzar preguntándote tú que viviste ahí el rigor y el desastre que significa una guerra. ¿Cómo es el día a día en Ucrania? Esto de bajar a los búnkers, a los refugios, eh, esto que tú mencionaste, que nos mencionaste previamente, porque estas entrevistas se preparan, no piensen que son al azar ni que estamos improvisando, somos profesionales. Este ambiente de guerra, de conversar con gente que tú tienes la certeza de que va a morir pronto, en los próximos días. Bueno, para empezar voy a decir algo que tal vez vaya contra la corriente. Algo que los corresponsales de guerra nunca dicen porque les quitaría esa aureola de falso heroísmo que tratamos de mantener los periodistas. He conocido un montón de personas que estuvieron 5 minutos en un lugar y después escribieron libros y aparecieron en televisión hablando del tema. No voy a negar que sí, que este viaje fue duro. Ante todo parece que estás en una película de ciencia ficción, como vivir en una realidad distópica. Para hablar de Ucrania, a Ucrania hay que ir. Tomé un avión hasta Cracovia en Polonia, después un tren hasta la pequeña ciudad de Przemyśl, de ahí un colectivo hacia la frontera que crucé caminando, después nos esperaba un taxi en territorio ucraniano para ir a Lviv o Leópolis. Una vez en Leópolis, tomamos un tren nocturno hasta Kiev, donde llegamos a las 8 de la mañana después de, vamos, unas 20 horas de viaje. En Cracovia estábamos entre turistas japoneses que sacaban fotos. Pocas horas después estábamos bajo las bombas. Esto para que entiendan que a pesar de la propaganda rusa, de la que hablaremos más tarde, Ucrania es Europa. Geográficamente está en Europa. Pero dije que quería decir algo que va contra la corriente. El ser humano se acostumbra a todo. Después de 3 años, los ucranianos han aceptado que Rusia quiere destruir su nación, ocuparla e instalar un gobierno títere como en Chechenia. Por eso conviven con la guerra, con las alarmas, con el riesgo de salir a comprar pan y no volver nunca más a casa.
Y te tengo que decir que nosotros también nos acostumbramos, no en pocos meses, en pocas horas. Y después está Luke Skywalker, el héroe de la Guerra de las Galaxias que nos protegía. ¿Qué quiero decir? Lo primero que hay que hacer cuando llegas a Ucrania hoy es bajarte en el celular la aplicación que te avisa de un ataque aéreo. Existe una versión en ucraniano, obviamente, y después la que teníamos nosotros en inglés. La voz de la versión en inglés es la de Mark Hamill, justamente el Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias. Al principio la voz dice: atención, ataque, vayan a los refugios, subestimar el riesgo es el riesgo más grande. Después, al final del ataque, la misma voz dice: el ataque terminó, que la fuerza los acompañe. Hamill, que prestó la voz para la aplicación, dijo hace un par de años: es mi manera de hacer algo, espero que ayude. Nosotros vivimos en muchos lugares y obviamente no podemos decir dónde, porque esto también hay que decirlo. La nueva guerra hoy se hace tratando de no darle al enemigo información útil. Los rusos rastrean Internet para entender dónde están las posiciones ucranianas. Entonces nosotros filmamos manteniendo la cámara baja, entrevistando gente en zonas secretas o que no fueran peligrosas, algo que algunos periodistas no hicieron en un pasado reciente y que les permitió a los rusos bombardear esas instalaciones. En Kiev nos quedamos en un departamento en el 7º piso. Cuando había alarma, bajábamos por las escaleras para no tomar el ascensor y íbamos a la estación del metro, porque son estaciones increíbles que fueron construidas para ser refugios antiatómicos durante la Guerra Fría y son hasta hoy algunos de los lugares probablemente más seguros del país, no solo de la capital. Llegas y te rodean muchas veces un montón de mujeres. Las ucranianas son hermosas y en otra ocasión te sentirías en el paraíso. Pero después ves muchísimos niños. Una de las cosas que más me impactó y que me contaron un par de chicas que podrían haber sido modelos es que a menudo las mujeres ucranianas tratan de quedar embarazadas de sus parejas antes de que estos vayan al frente. Parecería un contrasentido. Se pueden imaginar las dificultades de criar un hijo sola en un país en guerra. Sin embargo, estas mujeres lo hacen porque mi marido, me decían, viva en mi hijo si le llegara a pasar algo. Y también conocí hombres que habían estado en el frente y se habían dado el relevo con sus parejas que habían partido a su vez. Te puedes imaginar cómo vivían esos hombres con un niño y preocupados no solo por el hecho de que sus parejas pudieran morir, sino también por lo que les podría pasar si cayeran prisioneras de los rusos. También estuvimos en el frente y en bases militares. Un par de veces incluso pedimos que nos vendaran los ojos para no saber exactamente dónde estábamos y no correr riesgos. Recuerdo una noche con el camarógrafo y el soldado que nos acompañaba nos dijo: yo esta noche soy su Dios. Harán todo lo que les diga sin discutir. Si les digo salimos y corremos en zigzag, usted lo harán. A las 3 de la mañana nos despertó. Era una hermosísima noche estrellada y nos dijo que miráramos las estrellas. Ahora, no sé si alguna vez han mirado las estrellas teniendo miedo. Después de 10 minutos tienen una sensación de náusea, de mareo, pero después ven las estelas luminosas de cientos, miles de drones, muchas veces ucranianos, pero muchas veces rusos, y tratan de mantenerse a cubierto, ya que muchos son de reconocimiento térmico, y si los ven, se acabó. A veces los drones más pequeños que escuchamos, hacen el ruido de una licuadora. Bueno, te aseguro que ahora que volví a casa, cuando escucho ese ruido, a veces me sobresalto. Me pediste que te hablara de miedo, de ambiente, de muerte. En realidad, lo único de lo que te preocupas es de tener cuidado. O si tiene que pasar algo malo, de morir enseguida. Porque a veces sobrevivir herido o destrozado en el cuerpo, en la oscuridad, es peor que la muerte. Yo he conocido en otros viajes personas que murieron en el frente ucraniano. Lo único que puedo hacer para
sí, para honrar su memoria, es contar su batalla. Es lo único que puede hacer que su muerte no haya sido inútil. Uf, fuerte, pero tiene un contenido periodístico, que es lo que nosotros hacemos desde Latinoamérica, muy interesante. Miguel, Bien, muchas gracias Mario y también agradecer a Alberto De Filippi, nuestro corresponsal de Manos Libres en Europa. Alberto, ¿cuál fue o cuál es la percepción de la gente en Ucrania respecto a esta larga y dolorosa guerra? La percepción de la gente en Ucrania. Va, ante todo tengo que decirte que Europa y su conciencia política se están construyendo sobre el sacrificio de los ucranianos. Es gracias a los ucranianos que finalmente Europa se está rearmando. No creo ser un belicista, pero en Europa los movimientos pacifistas han sido infiltrados por la propaganda rusa durante años. Alemania, Italia, España tenían hasta hace 2 años ejércitos ridículos, llenos de excelentes profesionales, pero con medios ridículos, porque durante años solo se pensó en el aspecto económico mercantilista de Europa y no en el estratégico y geopolítico. Los polacos y los países bálticos entendieron que había que rearmarse para defenderse de una Rusia cada vez más agresiva. Fueron masacrados por la propaganda incluso en Francia, ni hablar de Italia, el país más prorruso de Europa, aunque todos siempre acusan a Hungría. La resistencia de los ucranianos, mira, es increíble. Después de un ataque se ponen a reconstruir como, sí, como hormigas laboriosas. Una colega mía que trabaja para recoger pruebas de los crímenes de guerra rusos, de lo que fui testigo, decía que una vez, después de un ataque contra una escuela, se dirigieron al lugar para tomar fotografías y los habitantes estaban barriendo y limpiando, algo equivocado ya que se trataba de la escena de un crimen y que no tener fotos de los restos del ataque favorece la narrativa rusa. Pero los ucranianos no quieren dársela al enemigo. Después hay reacciones increíbles, como las culturales. Más de la mitad del país hablaba ruso como primera lengua y ucraniano como segunda. Por ejemplo, mi esposa. Desde el inicio de la invasión, estas personas que pasaron toda su vida hablando ruso se niegan a hacerlo porque ahora sí, es la lengua del invasor. Todo se usa contra los ucranianos. Incluso el hecho de que en algunas ciudades, hasta en Odessa, sigan funcionando, yo qué sé, locales nocturnos. Pero, ¿qué tienen que hacer los ucranianos? Dejar de vivir, dejarse matar, dejar el país en manos del invasor. Sin embargo, incluso esta increíble muestra de resistencia en las redes sociales es vista como una prueba de que en el fondo lo que está pasando en Ucrania no es grave. He conocido pocos pueblos en el mundo con un amor por la vida como los ucranianos, pero ya viven esta invasión como una injusticia tan grande que todos, desde los jóvenes hasta, sí, hasta los viejos que conocieron la Unión Soviética, dicen que no es posible no defenderse y que termina como tenga que terminar. seguimos conversando con nuestro corresponsal en Europa, Alberto De Filippi, nuestro amigo, que estuvo en Ucrania, que ha vivido en carne propia lo que significa un ataque bélico, con todo lo que ello implica, despertar y acostarse con miedo. Um, Alberto, tú tuviste la posibilidad, tuviste un logro casi imposible de obtener, de conversar con un grupo que se llama el famoso Batallón Simón Bolívar, que está compuesto por latinoamericanos, básicamente venezolanos, algunos mexicanos, otros colombianos, tú nos dirás, que luchan del lado de Ucrania. Bueno, también sabemos que hay latinoamericanos y de otros países, chinos, surcoreanos, perdón, surcoreanos, sí, eh, y cubanos que pelean por Rusia. Pero tú estuviste con el comandante Katana. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia, de lo que él habló y de lo que tú concluyes respecto a esta avanzada de latinos que no tienen aparentemente nada que ver eh, en esta guerra y que están exponiendo su vida ahí? Claro, no podemos dejar de decir que hay dinero de por medio. Batallón Bolívar. Bueno,
El Batallón Bolívar fue una de las experiencias más increíbles de mi carrera. Ante todo, se dice que les pagan. En realidad tienen un sueldo como cualquier persona. El hecho de que tengan un contrato, como me explicó un abogado en Bruselas, los encuadra en un estatus. No es que puedan hacer lo que quieran. Si se manchan con crímenes, terminan ante la corte marcial. En general les pagan unos 1.300 euros si hacen trabajo administrativo, cerca de 2.800 euros si van al frente. Y si hacen un poco de cálculos, se ganaría más en otras tareas y en otros países. En realidad, muchos de ellos están motivados. Conocí muchos venezolanos que han visto no solo lo que hizo el chavismo en Venezuela, sino lo que hacen los rusos todavía hoy. Muchos colombianos que combatieron la FARC o el ELN, que en Europa la extrema izquierda considera todavía fuerzas revolucionarias, vinieron acá por espíritu de servicio y conocí muchos, muchos, muchos chilenos. ¿Y sabes quién entre los militares tuvo más miedo de hablar conmigo porque todavía tienen familia en los países de origen? Bueno, los médicos militares que temen represalias. Hay muchos médicos militares latinoamericanos. 3 ni siquiera aceptaron hablarme con el rostro cubierto y la voz cambiada. El Batallón Bolívar es un batallón súper especializado. ¿Por qué? Porque el comandante quisiera que todos sus integrantes sobrevivan. He visto varios cabezas calientes que llegaron sin un verdadero entrenamiento militar, rechazaron la formación especializada y se fueron a otros batallones para ser enviados al frente y ganar más. Subestimaron los riesgos y tal vez murieron. El entrenamiento, también técnico de los miembros del Batallón Bolívar, va desde el entrenamiento físico al estratégico, pero sobre todo al tecnológico. Y los que se quedan son los no solo más motivados, sino también más inteligentes. ¿Por qué? Porque tienen miedo y saben perfectamente, muy bien, los riesgos a los que se enfrentan. Rusia no es que tenga un grupo similar. Rusia tiene muchos grupos pseudo voluntarios, pero que justamente porque no están encuadrados, pueden mancharse con los crímenes más feroces, porque oficialmente no existen. Están los norcoreanos, oficialmente voluntarios, pero en realidad enviados por el régimen de Pyongyang, no precisamente una democracia acabada. Después están los chechenos, para que se entienda, han sido acusados de varias masacres. Los cubanos, los que cayeron prisioneros, han contado que fueron engañados por el régimen de La Habana. No les creo, pero es obvio de que de todas formas provienen de clases sociales que viven de la limosna del Estado y que están sometidos a su propaganda. Están los falsos voluntarios sacados de las prisiones rusas, que tendrán un indulto si sobreviven 6 meses en el frente. Pero, para que se entienda, no estamos hablando de ladrones de gallinas, sino de gran bandidaje, de criminales. Si incluso sobreviven, después representarán de todas formas un riesgo social una vez de regreso a Rusia. Ya eran delincuentes antes. Se pueden imaginar en qué se convirtieron después de lo que cometieron en la guerra en Ucrania. Oye, fuerte lo que estás diciendo, Alberto, igual bastante chocante, se puede decir. Tú hablas de ética y la táctica rusa. Por ejemplo, los rusos, especialmente, por ejemplo, mandan a sus soldados y mandan también mercenarios, lo que acabas de decir, pero eso no se recuperan a esos muertos. Y como has dicho, sacrifican alrededor de 50.000 soldados en la semana. Entonces, ¿cómo calificas eso? Ah, al inicio de la invasión hubo imágenes de hornos crematorios móviles que los rusos usarían para destruir los cuerpos de los caídos, de sus propios caídos. Esto también porque un soldado caído le cuesta al Estado unos miles de dólares para darle a la familia.
Un soldado oficialmente desaparecido no cuesta nada. Yo considero a Putin igual que Hitler y sé que muchos criminales rusos terminaron en las trincheras tratando de invadir Ucrania. Pero también me gustaría hablar de los rusos, no de bien, de los rusos normales. Miren, Rusia es inmensa, es el país más grande del mundo. Esto significa que tiene una inmensa provincia donde fueron reclutados cientos de miles de efectivos. Muchos de los voluntarios en realidad no lo son. Putin, con su actitud de psicópata, ha afirmado justamente que hay 50.000 voluntarios por semana listos para partir. En realidad, muchas veces a las familias les llega una convocatoria militar. La familia puede decidir qué varón de la familia se va. Aquí en París conocí varios refugiados rusos que confirmaron cómo muchas veces los padres se sacrificaron en lugar de los hijos y murieron pocos días después de su llegada al frente. Una de las mentiras más grandes contadas por la propaganda rusa durante años, décadas, fue la de tener un ejército potentísimo. En realidad, el ejército ruso está atrasado, mal equipado y mal conducido, ya que los generales, para salvar el pellejo, solo quieren quedar bien con Putin. Lo que tiene Rusia, aunque no sea infinito, es carne de cañón. Un montón de pobres desgraciados son enviados al frente. La única táctica parece ser la de inundar Ucrania con esta marea de cuerpos y al mismo tiempo bombardear objetivos civiles para quebrar a la población civil. Un ruso muerto que venía de provincia no tendrá los titulares de los diarios, también porque en Rusia, si algún cuerpo regresa a casa, funerales y reembolso llegarán solo si la familia del caído se mantiene discreta, callada. También el no recuperar los cuerpos demuestra que muchas veces los soldados rusos, los integrantes rusos, no saben cómo comportarse y son dejados a su suerte. Escuché la conferencia de un oficial ucraniano. Bueno, este oficial decía literalmente, muchas veces, para conquistar pocos metros, los rusos aceptan pérdidas ilógicas, se retiran y después recomienzan. No recuperan los cuerpos por los motivos citados anteriormente o directamente no aceptan los que Ucrania se ofrece a devolver. No saben cómo comportarse ni en la trinchera ni después de la batalla. Les dijeron que avanzaran y eso tratan de hacer. Una de las cosas más monstruosas que pude notar es el absoluto desprecio por la vida de los mandos rusos y de la presidencia. El desprecio por la vida de sus propios hombres, no del enemigo. Es esto lo que este occidente blando no quiere entender. Y las cosas no terminarán pronto. Muchos analistas han establecido un paralelismo entre la letra de la canción georgiana Sulikó, usada varias veces por Putin en ocasiones oficiales, hablando de Ucrania, y sus versos que dicen, el destino dice que serás mía, punto. La de Putin hacia Ucrania parece una obsesión que no tiene bases ni siquiera estratégicas. La idea de Putin sobre Ucrania, en la que insiste en que ambos países son un solo pueblo y que Ucrania no tiene una historia real fuera de Rusia. Estamos de manos libres en elpensador.io por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, siempre pendientes de los temas nuestros, los locales, los temas que atañen a Chile, pero también los temas globales, internacionales del mundo, que también de alguna forma nos van a afectar. Todo lo que tenga que ver con Rusia, con Estados Unidos, con Israel, con Palestina, con Ucrania en este caso, en este conflicto bélico que lleva ya más de casi 3 años y 4 meses. Esto empezó el 24 de febrero del 2022. A veces uno se olvida, pero es un conflicto largo que ha acarreado muchas muertes, mucha destrucción, mucho desastre, digamos, no solamente físico, sino que también humano. Y en ese sentido, Alberto, tú dices en nuestra conversación previa que tuvimos, que, y suena fuerte lo que dices, que quizá las peores cosas no son esperar un bombardeo, quizás las cosas peores no son tener que bajar a un búnker, quizás las cosas peores no son pisar una mina antipersonal, sino que lo que más te conmovió en tu caso, en tu visita a Ucrania,
fue que en el extranjero no te creyeran, que consideraran que lo que tú despachabas como periodista, medios internacionales, básicamente europeos y latinoamericanos, lo consideraran como fuera de la realidad. Mencionaste un caso específico, que un día tuviste que bajar 11 veces a un búnker, eh, y que el titular de los medios colombianos específicamente fue que había drones que sobrevolaban sobre Rusia. ¿A qué atribuyes esta actitud del mundo externo? Te lo pregunto por lo siguiente, con mucho cariño por lo demás, pero ¿no será que tu visión dentro es tan fuerte que a lo mejor no ves en 360 lo que se ve desde afuera y que a lo mejor es noticia lo de los drones, o crees que hay una desvirtuación de la realidad en los medios internacionales respecto a Ucrania? Cuando hablo de una de las cosas peores es relativo. Que me llamen mentiroso, mitómano, rusófobo, no es nada comparado con lo que viven los ucranianos. Nosotros, en mi canal de YouTube, Mundo Beto TV, mostramos el lugar en Kiev donde 3 misiles, no drones, misiles habían caído. Un centro comercial, un jardín de infantes y un edificio. No había ningún objetivo militar. Obviamente tuvimos miles, no cientos, miles de visualizaciones, muchos likes y comentarios positivos, pero obviamente se desataron los bots rusos. ¿Por qué los llamo bots o perfiles falsos? Porque si un comentario viene de un canal sin videos, creado recientemente, sin seguidores, con un comentario lleno de errores de gramática, o sea, no escrito por un verdadero hispanohablante, perdónenme, pero me hago algunas preguntas. Y los medios europeos occidentales son bombardeados a diario, regularmente, con falsa propaganda. Desafortunadamente, países importantes como Italia han sido ya permeados profundamente por la propaganda rusa y no veo la voluntad política de cambiar el rumbo de las cosas. Afortunadamente, desafortunadamente para los italianos, Italia cuenta cada vez menos en política internacional, pero igual es impresionante. Basta pensar en las falsas promesas de nuevos diálogos de paz en Turquía. Putin no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo, solo quiere una rendición incondicional de Kiev. De hecho, ha propuesto un alto al fuego, pero sin decir bajo qué condiciones. En Europa lo han entendido desde hace tiempo Polonia, los países bálticos y recientemente Finlandia, o sea, aquellos países que limitan directamente con Rusia y que, temiendo ser invadidos, a su vez se están rearmando rápidamente. Y la propaganda, paradójicamente, créame, no es tan fuerte en América Latina como lo es en Europa, aunque lo que mencionaste fue cierto, una experiencia hecha en la mañana después de una noche terrible. Llamamos a la presentadora de un programa colombiano, una persona bastante conocida, y le dijimos, mira, que los rusos bombardearon escuelas y centros comerciales anoche. Y la respuesta fue, pero el Tiempo escribió que los ucranianos bombardearon Moscú con drones. Mandamos fotos, videos, testimonios a Bogotá, pero el canal al final no quiso hacer la correspondencia. Antes de hacer la siguiente pregunta, Alberto y también Mario, le voy a dar un consejo. El Pensador está haciendo una campaña de sumar socios. Y esta campaña, abajo va a estar la descripción y también en la descripción de YouTube también va a haber un link que dice que puedes aportar mensualmente 4.000 pesos. 4.000 pesos para dar más contenido a esta plataforma que es el pensador.io. Por eso, para ver más contenido académico, opiniones de personas intelectuales, de personas comunes y también este contenido de manos libres, por favor, suscríbete a esta plataforma y también suscríbete a través de ser socio del pensador.io. Alberto, ¿cómo consideras el rol de la Unión Europea en este conflicto? Porque hemos visto, por ejemplo, Alemania, hemos visto alguna interpretación de algunos países, pero se ve silente la Unión Europea. ¿Y qué esperas o qué se espera
la influencia que ha tenido Donald Trump? Ucrania, sobre todo para nosotros, los europeos occidentales, es el espejo de nuestra cobardía. La Unión Europea, que tal vez en América Latina ven como un paraíso fuerte, rico y estable, es en realidad un gigante con pies de barro. Es solo el mercado más rico del mundo después de Estados Unidos. Y digo solo porque si no tienes otros valores aparte del de hacer plata, no vas muy lejos. La Unión Europea se basa en reglas absurdas. Una de ellas, hablando de la política europea, que afortunadamente está cambiando, es la de la unanimidad. O sea que los 27 países miembros tienen que estar todos de acuerdo si quieren cambiar algo importante, por ejemplo, en política exterior, en defensa. Esta es la negación de la democracia, porque basta que un solo Estado, como la Hungría del Premier Viktor Orbán, que ha demostrado estar al servicio de Rusia, o la Eslovaquia del Premier Fico, decidan hacer obstrucción para que Europa se bloquee. Cuando hablo de la cobardía de la Unión Europea, lo hago sabiendo de qué hablo. Si Ucrania hubiera sido abastecida de armas desde el principio, no se habría probablemente llegado a 3 años y medio de conflicto. Alemania, que era esclava de los hidrocarburos rusos, en Alemania los rusos se compraron al ex premier Gerhard Schröder, que fue nombrado responsable de una empresa petrolera rusa inmediatamente después de haber dejado la política. Berlín tardó 3 años para entender que Rusia era o es un peligro y que no se detendrá en Ucrania. Sin olvidar que también la ultraderecha de la AfD fue abordada por emisarios de Moscú. Y esto es prueba de los servicios secretos alemanes. Porque esto es lo que trato de hacer entender. Eres de izquierda y piensas que Putin es de derecha, te equivocas. Eres de derecha y piensas que Putin es de izquierda, te equivocas. Putin y la cleptocracia en el poder en Rusia han infiltrado toda la sociedad, sobre todo occidental. Un ejemplo, otro ejemplo. En Italia, el viceprimer ministro Matteo Salvini es un seguidor de Putin, así como en la oposición los Cinque Stelle, el movimiento Cinco Estrellas, luchan para que Roma no envíe ayuda y armas a Kiev, ni ahora ni nunca. En cuanto a Trump, podríamos empezar hablando del compañero Krasnov, el nombre que, según algunos, el KGB, los servicios secretos, los viejos servicios secretos rusos, ahora se llaman FSB, asignó a Donald Trump. ¿Por qué? Porque en julio de 1987, Trump tiene 41 años y vuela a Moscú por invitación, parece, del embajador de la URSS en Estados Unidos, Dubinin. De toda manera, vuela a Moscú. De regreso de Moscú, Trump, quien enfrentaba gravísimos problemas financieros debido a sus deudas, recibe de repente préstamos de varios bancos y, sin negociar, compra el Hotel Plaza por más de $400 millones, un precio récord para un hotel. Ahora, según un ex espía kazajo y el periodista Craig Unger, el actual presidente de Estados Unidos habría establecido vínculos, repito, con el KGB desde los años 80. El comportamiento zigzagueante mantenido hasta ahora y el hecho de que países como Rusia, Venezuela o Cuba no sean el enemigo podría demostrar de qué lado late el corazón de Trump. No es un apoyo abierto a regímenes anti-Estados Unidos, pero su manejo ambiguo con Rusia y sus vínculos comerciales pasados sugieren que su prioridad no es siempre la confrontación. Existe un patrón común. Trump negocia con regímenes autoritarios si ve beneficio, pero sin una línea clara de principios. Podría ser esta la prueba de que Trump no ayudará a Ucrania, a menos que las cosas lleguen a tal punto que, ante el riesgo de ser acusado de traición, Trump no se vea obligado a hacer algo para apoyar a Kiev. Bueno, ha sido un programa
estremecedor, crudo, por el testimonio de Alberto de Filippi, nuestro corresponsal de Manos Libres en El Pensador en Europa, específicamente viviendo en París, Francia, con esta diferencia horaria. Ha tenido la deferencia, como siempre, Alberto, de atender nuestro llamado. Y claro, el testimonio de Alberto respecto a sus vivencias en Ucrania son fuertes, son fuertes. Nosotros quisiéramos tener una visión neutral, porque ciertamente Ucrania tampoco es una blanca paloma, nunca lo ha sido. Y también ha habido persecución respecto a los rusos. Hace 8 años, hace 9 años ha habido mucha persecución. Lo mismo que pasó en Uzbekistán, lo mismo que pasó en otros países que formaron parte de la Unión Soviética y que luego de la caída del muro de Berlín y del fracaso del socialismo y del comunismo de Rusia, se sintieron y creyeron ser independientes, y luego se dieron cuenta que no podían ser tan independientes. Y hubo un rencor también con los rusos, con la gente de nacionalidad rusa. Pongo un ejemplo. En Uzbekistán, en un momento determinado, le dijeron a los ciudadanos rusos: o se nacionalizan uzbecos o se van en 6 meses. Bueno, algo similar también pasó en Ucrania. O sea, las guerras son, como dice el dicho famoso, tutu tango. Para bailar tango se necesitan 2. Para hacer una guerra se necesitan 2. Pero en fin, que nosotros queremos ser neutrales, pero entregar toda la información que tenemos a disposición, con las herramientas y los recursos con que cuenta Manos Libres en El Pensador. Amigos, muchas gracias por esta nueva presencia en las plataformas del Manos Libres en El Pensador.io, por un periodismo libre, independiente y siempre, siempre al servicio de la democracia, no de la guerra, por supuesto. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias.